Bueno, pues vamos a pasar con la enseñanza del día de hoy. Se titula Preocupación de Pablo por la iglesia de Éfeso. Vamos literal casi a leer lo que es el libro de Primera de Timoteo. Vamos a basar esta enseñanza en este libro y vamos a pedirle a Dios que sea el que nos ayude el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. Gracias, Señor, porque realmente eres un Dios vivo, Señor, eres un Dios real en el cual nos podemos gozar, al cual podemos acercarnos con confianza, Señor. Y algo hermoso, Señor, que tú nos entiendes, tú sabes, Señor, todo lo que pasamos, nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones. Señor, porque tú mismo te hiciste como nosotros, Señor. Padre, y es por eso que dice tu palabra que tenemos un sumo sacerdote, Señor, que puede compadecerse de nosotros, Señor, que nos entiende. Y la verdad, Señor, que Dios como tú, Señor, que estás tan cerca de nosotros, Señor. Que no tú eres un Dios lejano, sino eres un Dios cercano, Señor, en el cual, como decía Pablo, nos movemos y en Él andamos, Señor. El día de hoy te pedimos, Señor, que vengas a revelar tu palabra, Señor, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos ministre, Señor. Sobre todo, Señor, que de esas palabras de vida eterna, Señor. En tu nombre te lo pedimos, amén. Pues vamos a dar inicio. En los tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad muy importante, era una ciudad que Roma había conquistado, tenía mucha influencia griega, ¿sí? Ahorita Éfeso es Turquía y vemos que en esa ciudad precisamente era muy idólatra. La imagen o el ídolo que más se veneraba en esa ciudad precisamente era Artemisa o Diana, como lo hemos leído en las escrituras, ¿verdad? Era una diosa que supuestamente tenía la virginidad eterna, era cazadora, ¿sí? Entonces vemos que había muchas sacerdotisas, no habían sacerdotes hombres, sino eran sacerdotisas, ¿sí? Y vemos que era tan importante que esta era su templo. Fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, pues imagínate la importancia que tenía esta ciudad. Atraía a los turistas por lo mismo, porque había, pues, la construcción del templo era algo como una maravilla. Pero Pablo se preocupaba mucho por la iglesia. Vamos a leer en Hechos, dice, Hechos 19, 23, 41, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis que hoy y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Si nos damos cuenta, era
tanta la influencia de esta diosa, por decirlo así, con D minúscula, que la gente estuvo gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Vemos cómo había mucha influencia de esta diosa o de esta cultura griega en Efesio. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. ¿Qué si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno? Audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces vemos que la gente era muy idólatra, que las mujeres tenían un papel muy importante en esta sociedad, ¿sí? Entonces vamos a ver precisamente problemas que enfrentaba o las preocupaciones que Pablo tenía por la iglesia y los problemas que enfrentaba la iglesia. ¿Cuáles eran esos problemas? Bueno, falsas doctrinas, ¿sí? Persecuciones, ¿qué dice aquí? Divisiones, falta de verdaderos líderes espirituales, apostasía, comportamiento de la iglesia, no un comportamiento adecuado, la influencia cultural y religiosa, problemas con viudas, faltas de amor. Todo esto eran problemas que se estaban presentando en la iglesia de Éfeso y que a Pablo, ¿sí?, le preocupaba, ¿sí?, le dolía. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una influencia muy fuerte y muchos se estaban apartando realmente de la verdad. Y vamos a ver precisamente 1 Timoteo 1 del 1 al 20, que nos dice la palabra. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vemos cómo Pablo manda a Timoteo a Éfeso, le manda la carta. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo quería que Timoteo estuviera al pendiente de la iglesia, estuviera hablándole a los hermanos, a las personas, para que no se dejaran mover por falsos maestros, por, como decía aquí, genealogías. Muchos judíos se querían como que según ser como tipo pastores, querían, porque venían de un linaje y querían arrastrar a la iglesia a que hicieran lo que ellos les dijeran. Pero realmente, como dice aquí Pablo, realmente estas personas no tenían ese corazón limpio, no tenían esa buena conciencia, y tenían una fe fingida. Entonces había muchas doctrinas en ese tiempo en Éfeso que estaban haciendo que aún los cristianos, aún verdaderos cristianos, estuvieran como que moviéndose de la fe, y a Pablo le estaba preocupando esto. Y si nos damos cuenta, ahorita en nuestra situación actual, ¿cuántas iglesias hay? Hay muchísimas iglesias, podemos decir que hay muchas doctrinas, ¿sí? Y vemos cuánta gente está en esos lugares engañada, creyéndose cristianos, creyéndose que se van a ir al cielo, pero realmente nos damos cuenta que no. Y vamos a seguir leyendo. Dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces había muchas personas que solamente hablaban cosas, como dice aquí, que ni ellos mismos la entendían,
pero que estaban arrastrando a mucha gente. ¿Sí? Que estaban arrastrando a mucha gente. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, o para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, aquí Pablo empieza a relatar parte de cómo era su vida. ¿Por qué? Porque dándole a entender a Timoteo, así como Dios tuvo misericordia de mí, así como yo antes era un perseguidor, un blasfemo, ¿sí? Lo hacía porque no había entendido realmente quién era Jesús. Y así muchos de los que están en Éfeso están pasando. Entonces, así como Dios me transformó a mí, que yo soy el primero de los pecadores, así también tiene el poder para transformar a las personas. Y era lo que le estaba diciendo a Timoteo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo había mandado a Timoteo no para que fuera con la gente y sabes que tú estás bien perdido y tú ya te vas a ir al infierno, no. El propósito era para que Timoteo compartiera, les diera testimonio, para que aquellas personas que estaban en tinieblas pudieran salir de sus tinieblas y poder conocer a Dios. Ese era el principal propósito de que Timoteo estuviera ahí, para poner las cosas en orden. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Pablo le decía a Timoteo que él tenía que guardar esa fe, que guardar la buena conciencia, ¿sí? ¿A qué se refiere la fe? Bueno, dice que la fe en el griego es pistis, que significa confianza, creencia o convicción firme en algo o en alguien. No solo significa una creencia, sino una confianza activa y una dependencia personal de Dios. También implica fidelidad y compromiso con la verdad revelada. No es solamente un mero creer, es una convicción, es algo que va a estar activo, ¿sí? Que va a mover a la persona. ¿Qué significa buena? Que es en griego agate. Dice conciencia es syneidesis. Dice buena significa bueno, virtuoso, lo que implica algo moralmente correcto. Y conciencia significa conocimiento interior. Se refiere a la capacidad del ser humano para discernir el bien del mal o el sentido moral que nos impulsa a actuar correctamente. O sea, en pocas palabras, da a entender que nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal, ¿sí? Que nosotros sabemos qué es bueno, qué es malo. Y cuando Pablo le decía que tenía que vivir con esa buena conciencia, daba a entender que él tenía que estar cuidando, que era lo que él estaba practicando, lo que él estaba haciendo, aún en lo oculto. Tener esa buena conciencia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Pablo nos dice que algunos, desechando esto, naufragaron de la fe, se perdieron. Y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Entonces, nosotros debemos estar cuidando siempre, tener esa buena conciencia delante de Dios. Que aunque estemos, que nadie nos esté viendo, podamos ser radicales con el pecado, estar cuidándonos qué vemos, qué escuchamos, nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos luego vienen
pensamientos muy feos, dardos del enemigo. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando todo esto, ¿sí? Y así como había peligro en la iglesia de Éfeso, el peligro sigue ahora. Tenemos mucha influencia del mundo. Tal vez ahorita no hay tanta idolatría como antes, ¿no? Esta ciudad no dice que sea protectora de alguna diosa, pero sí hay mucha influencia del mundo. Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué más? Sí, 1 Timoteo 2 del 1 al 15 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué Pablo estaba pidiendo esto? Se cree que cuando Pablo estaba compartiendo, el gobernante romano era Nerón. Y ustedes saben que Nerón fue una persona que persiguió a los cristianos, pero de una manera terrible, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacía Pablo? ¿Saben qué, hermanos? Pues que se oren por aquellas personas, para que aún aquellas personas sean alcanzadas, o para que Dios mueva el corazón de aquellas personas, para que pues no venga todo esto sobre los cristianos, sobre las personas. Y ahorita, gracias a Dios, no tenemos una persecución como tal, pero sí nos damos cuenta que las corrientes que están viniendo, políticas y morales, están cambiando, están poniendo leyes que afectan a la familia, que afectan a los niños. Y cuán importante es que nosotros también estemos orando por nuestros gobernantes, para que Dios meta su mano y aboguen en pro de la familia, no en contra de la familia, ¿sí? Porque vemos que ahorita ya las familias están distorsionadas, ya las nuevas leyes, muchas de ellas no son leyes buenas, ¿sí? Delante de Dios. Y por eso Pablo decía: exhorto también que se esté orando por aquellos gobernantes, por aquellos que tienen algún puesto político. ¿Para qué? Para que podamos vivir, dice, quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y contiendas. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Éfeso? Entre los mismos congregantes había problemas, habían discusiones, y después se ponían a orar, se ponían a levantar las manos, a orar, a alabar a Dios. Entonces Pablo decía: oye, esto no puede ser así. Primero tienen que arreglar todos esos problemas sin contiendas, que estén en paz, que se aprendan a amar, que se aprendan a perdonar, que no haya nada que esté estorbando. Sí, que por eso dice que los hombres levanten en todo lugar, pero manos santas, o sea, no nada más por la emoción, sino que haya una vida verdadera, que perdone al hermano, que si se le hizo un agravio, pues pueda perdonarlo. Y nos damos cuenta que aquí dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y luego dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué pasaba? Como te decía, ¿quién era la diosa importante? Era Diana o Artemisa. No había sacerdotes hombres. Las que llevaban la batuta, las sacerdotisas, las personas importantes que tenían todos esos ritos, eran las mujeres. Las mujeres, pues, como dicen ahorita, estaban empoderadas ahí, empoderadas, tenían poder, ¿sí? Podían, en esos ritos ellos discriminaban a los hombres, no podían acercarse. Ellos tenían ritos donde ellas iban a los bosques, no podía haber ningún hombre ahí, ¿sí? Entonces, era una influencia.
religiosa. Entonces, cuando llega el cristianismo, pues ¿qué pasaba? Que tanto el hombre como la mujer tenía como la idea de que, bueno, aquí a ver si se para la pastora a predicar o a la sacerdotisa que se ponga aquí y empiece a dar las palabras, ¿sí? Querían la mujer como que tener más autoridad sobre el hombre, ¿sí? ¿Y qué estaba pasando? Por eso Pablo dice que la mujer esté sujeta. ¿Qué más? También, pues las sacerdotisas se vestían de una manera muy ostentosa, con peinados, con cosas en las cabezas, se ponían joyas, se adornaban, eran demasiado vistosas, ¿sí? Y también eso implicaba un estatus social. O sea, el que te vieran así, decían, no hombre, este tiene dinero, este es de la clase alta. Entonces, pues había mucha tentación en los cristianos de copiar todo eso, de tomar ese tipo de vestimentas, ¿sí? Aparte que habían otro tipo de vestimentas que no eran adecuados y que muchos estaban atraídos a todo ese tipo de cosas o acostumbrados a ese tipo de vestimentas, ¿sí? Entonces, pues era una influencia muy fuerte para la iglesia, ¿sí? Para las personas que se acercaban. Entonces, ahorita, si ustedes se dan cuenta también, hay una fuerte corriente. La vestimenta como era hace años, nada que ver con ahorita. Ahorita pareciera que entre menos ropas en las mujeres, y con todo respeto lo digo, pareciera que es mejor, ¿sí? Ya tú sales a la calle y pues tú ves casi, la mujer va casi como si fuera en calzones, pareciera, ya con los top, pareciera que ahorita es la moda, y casi enseñando todo, y esa es una corriente muy fuerte que está entrando ahorita. Entonces, aún personas que se dicen cristianas, pueden que anden de esa manera, pueden llegar a estar influenciadas y querer vestirse de esa manera, ¿sí? Entalladas, que se les marque la ropa. Por eso Pablo les decía que se cuidaran de eso, ¿sí? Que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni coros, ni perlas, ni vestidos costosos. Sí, el pudor, que era algo que ya se ha perdido. Ahorita tú pasas, incluso hay personas que están tendiendo en su casa. Tú pasas, está el portón así todo y pasa, la persona está tendiendo en ropa interior. O sea, está con una camisa y sin pantalones, por ejemplo. Y ya se empieza a ver ese tipo de cosas que antes no se miraba. Y la persona está como si no pasara nada. Entonces nos damos cuenta que es una influencia muy fuerte la vestimenta en las mujeres, incluso en los hombres. ¿Y qué está pasando? Que tú puedes ir a muchas iglesias religiosas y vas a ver que es el mismo tipo de vestimenta que ocupa la persona que se dice cristiana o la joven que se dice cristiana. Entonces, pareciera que esta influencia también está afectando. Y a Pablo le preocupaba en ese entonces. Y en ese entonces pues no era tan atrevida la vestimenta, incluso de las sacerdotisas, porque era un manto, nada más que si era más ostentoso, ¿verdad? Y ahorita, si Pablo viviera en estos tiempos y viera ese tipo de vestimenta, pues yo creo que se asustaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta cómo la vestimenta está afectando, está siendo muy fuerte la influencia, y personas ya incluso adultas, señoras grandes, están tomando esa misma vestimenta. Entonces, vemos que no estamos pues tan diferentes a como estaban en los tiempos de Pablo. Había mucha influencia del mundo, incluso en la iglesia estaba afectando todo eso. Por eso es que Pablo manda a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Para que pongas en orden, para que se aguarden de todo esto, ¿sí? ¿Qué más? Como te decía, la Artemisa era, según la diosa, de la eterna virginidad, y ella era una mujer que supuestamente se iba a casar sola, bueno, según en la mitología griega, que tenía poder y todo. ¿Y qué estaba pasando? Pues esto hacía que los hombres, o sea, como una persona, vamos a leerlo aquí, dice,
Dice, las sacerdotisas de Artemisa tenían una posición de poder dentro del contexto religioso de la ciudad. Eran figuras de autoridad y respetadas en la comunidad, desempeñando funciones importantes en cultos rituales religiosos. Este papel religioso les otorgaba un estatus de liderazgo y reconocimiento, lo cual es inusual en comparación con otras culturas antiguas, donde las mujeres no ocupaban roles tan prominentes en la esfera pública o religiosa. Artemisa en la mitología griega es a menudo vista como un símbolo de independencia femenina. Era conocida como la diosa virgen que rechazaba el matrimonio y la maternidad, prefiriendo vivir libremente en la naturaleza y cazar. Esta imagen de una mujer poderosa y autónoma resuena con algunas de las ideas modernas del feminismo sobre la independencia y el empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propias vidas y cuerpos, ¿sí? Y yo no voy a decir, yo no estoy en contra de las mujeres ni nada. Las mujeres pueden tener incluso puestos y está bien, pero aquí el detalle era que como que la mujer era la que mandaba, como que la mujer era la importante. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando Dios nos creó con un rol, ¿sí? Tanto el hombre tiene un rol como la mujer tiene un rol. Y cuando ese rol no se cumple, es cuando empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, ese era el problema también en Éfeso. Por eso Pablo decía que Timoteo fuera a ordenar. Vamos a leer un poquito arriba y vamos a ver, dice, porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, la mujer, todos sabemos, nuestros cerebros son, aunque la gente dice que somos iguales, realmente físicamente no somos iguales, ni en la mente, sino que tenemos un modo de pensar muy diferente. El hombre es muy enfocado a una cosa. La mujer puede estar haciendo 3, 4 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Yo creo que ustedes como mujeres se dan cuenta, ahora tienen haciendo aquí, tienen acá, van manejando, se van pintando. O sea, yo voy manejando y no puedo tengo que estar a lo que voy. Entonces, nuestra manera de pensar es muy diferente. Entonces, todos tenemos roles diferentes cuando Dios nos creó y es importante que nosotros sigamos estos roles. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se pone encima del hombre, no se toman buenas decisiones. Y lo vemos desde la creación. ¿Quién fue la que le dio de comer a la manzana? Bueno, no, el fruto, perdón, no es manzana, pero es el fruto. Ese fruto fue Eva, fue la primera que fue tentada y cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque también la mujer es más emotiva que el hombre, ¿sí? Entonces, vemos que cuando está este tipo de cuestiones, también empieza a afectar, tanto en la economía, tanto en las tomas de decisiones. En la Biblia hay un pasaje donde decía que las mujeres criaban a los hijos, pero los hijos ya eran como que ya no sabían dirigirse por sí solos. Ya no eran muchachos que dependían que una mujer los estuviera guiando. Y no sé si ustedes conocen, pero hay hombres que dependen de la mujer para todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pongo? ¿Qué esto? O sea, dependen demasiado y no son independientes. Se hacen demasiado dependientes. ¿Por qué? Porque siempre hubo una figura materna muy fuerte en esa persona. Entonces, como que luego cuando está solo no sabe ni qué. Tiene que ver a alguien que lo ayude. Entonces, sí nos damos cuenta que esto afecta y también incluso en la iglesia afecta. ¿Por qué? Porque en la iglesia Dios manda que los hombres son los que se tienen que parar. No significa que las mujeres no, pero los hombres son los que tienen que estar como que a cargo. Y en este caso vemos que eran las mujeres las que querían tomar como que ese liderazgo en esta cuestión. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos, no estoy diciendo que la mujer sea menos, pero que cada uno de nosotros tiene un rol. Y es importante que nosotros estemos guardando ese rol, tanto en la casa, ¿sí? En nuestra familia. Cuando en la familia la mamá es la que manda, es un caos la casa. Porque el orden es que la mamá es la ayuda idónea del papá y luego están los hijos. Pero cuando el papá no está cumpliendo su rol,
¿sí? Es una persona, como dicen, mandilón, que la mujer lo manda, o sea, la mujer es la que se encarga de todo, porque la mujer a veces sí lo hace, porque a veces porque el marido no quiere responder, no porque ella tal vez quisiera, sino porque el marido no lo responde, y vemos que pues en ella cae toda esa responsabilidad, tanto de criar a los hijos, de enseñarlos, y vemos cómo los hijos a veces salen afectados por todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces vemos que cuando Dios creó la familia, creó los roles, pues lo hizo de una manera sabia. Y si Dios dejó así los roles, Dios sabe por qué, porque Él es más sabio que nosotros. Pero nos damos cuenta, ahorita en nuestra época, también nosotros ya tenemos una presidenta, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? A las mujeres le van a dar un poder tremendo. Es algo lógico. Las mujeres pues van a levantar a las mujeres. Entonces, ahí nosotros también tenemos que tener cuidado porque vamos a ver que cada vez las mujeres van a agarrar como que puestos más importantes y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues sí necesitamos nosotros tener cuidado de todo esto. ¿Qué más? Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Como les decía, hacía falta líderes, personas que realmente se levantaran por Dios. Y muchas veces los que se levantaban pues no estaban bien delante de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3 del 1 al 13, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Y también dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo también le da a Timoteo, ¿sabes qué? Así deben ser estas personas. A los que tú vas a poner tienen que ser de esta manera. ¿Para qué? Para que puedan ser de bendición a la iglesia. No ávaros, ¿por qué? Porque cuántas veces la persona por la avaricia empieza como en algunas iglesias, ¿verdad? Que empiezan, no que el diezmo, no que vamos a hacer esto, no que vamos a hacer el otro. Y empieza a sacarle dinero a la gente. Entonces, cuán importante es que veamos cómo Pablo estaba preocupado por todo esto que estaba pasando, pero si nos damos cuenta, aquí ha pasado en nuestras épocas, ha pasado todo esto, gente que no ama a las almas, que simplemente le sacan dinero, personas que buscan solamente un beneficio económico, pero no realmente que la persona se salve, ¿sí? Entonces por eso Pablo decía, las personas que tú vayas a escoger tienen que ser personas que tengan estas características, ¿sí? Pero también decía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Sí? Entonces Pablo le advertía a Timoteo que iba a haber apostasía, personas que realmente no iban a buscar pues que las personas se salvaran,
sino que ellos iban a empezar a dar sus propias ideas, sus propias doctrinas. Pero aquí el peligro es que muchos, dice, se iban a ir con estas personas, ¿sí? Entonces, cuán importante es que tú y yo estemos estudiando, buscando a Dios, que Él sea el que nos alimente, que Él sea el que nos hable. ¿Por qué? Porque hay muchísimas doctrinas, ¿sí? Incluso una vez llegó una persona a la casa y empezó ahí a compartirme, y yo le decía, pero la Biblia dice que si aún llegara ángel y me diera otro tipo de doctrina, fuera anatema. Y él me dijo, no, es que esto no es otra doctrina, es la misma, esta es la complementa. O sea, de una manera bien sutil, y me hablaba del arrepentimiento, me hablaba de la fe, o sea, si no supiera qué religión era, me la creo. O sea, te hablaba de una manera y no era una persona. Hay personas que te dicen, oye, ya creíste, ya te salvaste, fírmale aquí y ya entras, ¿no? No, era una persona que tenía convicción de lo que estaba hablando. O sea, no era como los normales que llegan y nada más te dicen y un folletito, no. Esta persona estaba creyendo lo que estaba diciendo. O sea, si tú le veías la convicción y te lo decía de una manera que tú decías, híjole, o sea, pareciera que sí está bien porque te hablaba del arrepentimiento, te hablaba de fe, pero te metía ya otro tipo de profetas, otro tipo de cosas, y era el problema. Entonces, si nosotros no estamos realmente bien, o sea, bien agarrados de la palabra, pues vamos a ser movidos fácil. También me tocó ver bueno, eso lo vi en un video de un hombre que estaba y oró por una niña que tenía un pie cortito, y el pie le creció. O sea, ahí, enfrente del público, de todos. Y pues tú dices, híjole, o sea, hubo un milagro. Pero cuando la persona empieza a hablar, ¿por quién? ¿Por quién se sanó la niña? Y como que yo soy aquí, el bueno, ya es donde tú dices, bueno, la Biblia dice que muchos harán milagros en mi nombre, pero no todos van a ser de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente es importante que nosotros veamos todo esto. ¿Por qué? Porque podemos ser arrastrados a una secta, a una doctrina que nos puede apartar realmente de la verdad. Y también le decía a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no significa que no sea provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Y qué significa ejercítate en la piedad? Que era algo que le decía Pablo a Timoteo. Bueno, ejercítate viene del griego gymnase. Este verbo significa literalmente entrenarse o ejercitarse como lo haría un atleta en preparación para una competencia. La palabra griega está relacionada con la palabra gimnasio, que se refería al lugar donde los atletas griegos entrenaban. El uso de esta palabra implica un esfuerzo intenso y constante como el de un atleta que entrena su cuerpo. ¿Sí? Entonces, la palabra piedad, del griego eusebia, y significa la devoción piadosa o reverencia a Dios. Este término implica una vida de devoción, respeto y obediencia a Dios, lo que se traduce en una conducta que refleja una fe viva y profunda. Y en resumen, la piedad no es algo pasivo o automático, sino que requiere un esfuerzo deliberado y constante. ¿Qué significa? Que si tú quieres buscar a Dios, que si tú quieres crecer espiritualmente, no va a venir solo. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que estudiar tu palabra, tú tienes que meterte en comunión con Dios, tú tienes que buscar una palabra si no la entiendes. O sea, es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Solo que vaya a venir y ya me voy a convertir, no. Tenemos que esforzarnos. Si tú no conoces a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar la palabra, estar pidiéndole a Dios que te ayude, que te hable. O sea, como dice aquí, entrenando, buscando, una disciplina, ¿sí? Pero si tú solamente oras cuando te acuerdas, si lees a las 500, no esperes que algo pase en tu vida. Igual nosotros como cristianos, pues no vamos a esperar poder crecer espiritualmente si realmente no estamos buscando de una manera seria a Dios. Por eso le decía a Pablo, ejercítate en la piedad. Es algo que tú tienes que estar haciendo.
Primera Timoteo 4:16 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, y ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es un mandamiento para nosotros. No podemos esperar llegar a conocer a Dios, crecer espiritualmente, poder ser de bendición o alcanzar a nuestros familiares cuando no estamos buscando a Dios, ¿sí? Por eso dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Pero por qué? Porque Dios va a estar respaldando tu vida, porque Dios va a estar ahí. Pero si nosotros no estamos buscando a Dios de una manera seria, no es una disciplina, pues va a pasar como Himeneo, Fileto, como Alejandro, los que menciona Pablo, que se apartaron de la fe, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir viendo. Y aquí también le decía a Timoteo, ¿cuántas veces hay hermanos que llegan y algún hermano anda todo decaído y desanimado, y de repente llegan y le dicen, no hermano, tú sigues así, te vas a ir directo al infierno? No hombre, pues la persona lejos de animarse, pues se queda más asustada, ¿verdad? No les de bendición. Y por eso le decía Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Dice, entonces tenía Timoteo, le decía, así tienes que exhortar y enseñar a los hermanos que exhorten de esta manera. ¿Por qué? Que realmente sea en amor. No vas a sacar y ya vas a estar condenando al hermano, incluso aunque la persona hubiese caído en un pecado, pues como dice la Biblia, si vas y lo ganas, pues habrás librado un alma de la muerte. O sea, realmente siempre tiene que ser con amor, ¿sí? Tiene que ser considerándote a ti mismo, decía Pablo, no sea que tú también caigas. Entonces, ¿cuánto nosotros debemos tener cuidado cuando nos acercamos a un hermano? Dice el hermano, lo vemos triste, lo vemos así, lejos de llegar con una palabra y decirle, hermano, ya siempre estás ahí, mira, no aprendes, sino tratar de animarlo en amor más que nada, ¿sí? Entonces, también había un problema, como les decía, había viudas. Las viudas en ese entonces, la iglesia les pagaba todo, ¿sí? La iglesia se hacía cargo de las viudas. Por eso Pablo le da mandamiento también sobre eso. ¿Por qué? Porque habían viudas jóvenes. ¿Y qué pasaba? Lejos de estar buscando a Dios, lejos de ser de bendición, ahí iban con uno, iban con otro. Luego al rato ya les gustaba a alguien, al rato ya se iban con la persona. Entonces era algo que Pablo, pues que no está bien, ¿verdad? Entonces vamos a leer, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Había viudas que pues de verdad ayudaban a los cristianos, a los hermanos, estaban orando por la obra, estaban orando por la persona que predicaba, pero había otras que realmente pues no estaban haciendo esto, eran más jóvenes. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hablando de las viudas aquí. Dice, sea puesta en lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, también Pablo empieza a poner, ¿sabes qué? Las viudas que tengan estas características, que la iglesia se haga cargo de ellas.
Pero si son que tienen familia, bueno, que la familia se haga cargo de ellas. ¿Sí? Si es joven, pues mejor que se case. ¿Sí? Entonces, vemos que habían muchas cosas que estaban pasando ahí en Éfeso. Mucha influencia del mundo, de su mundo, ¿sí? De su época. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, no eran de bendición. Sí, habían personas que pues estaban más de chismosas que de otra cosa. Entonces, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, por querer casarse, pues se iban. Entonces, Pablo da una instrucción también acerca de las viudas. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué daba a entender aquí? Cuando habían personas que estaban dedicadas 100% a estar predicando, a estar compartiendo, al servicio de Cristo, pues le decían, ¿saben qué? Pues también es digno de su salario, es digno de que ustedes pues le den la comida, le den a lo mejor el lugar donde quedarse. Entonces, pues Pablo empieza a decirle a Timoteo, ¿para qué? Para que las cosas en la iglesia se pudieran ordenar, ¿sí? Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Algo era muy importante, cuidarse de ser parcial, de que, este me cae bien, pues lo dejo, este no, pues hago esto, no, ser imparcial, ¿sí? Es algo muy importante que Pablo le decía a Timoteo. ¿Qué más? También había en ese entonces esclavitud, y habían personas que eran esclavas y se convertían a Cristo, pero también los amos de ellos a veces se convertían a Cristo. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué entonces no los soltaron? ¿Por qué seguían teniendo los tenían a sus propios hermanos como esclavos? Pero pues si nos ponemos a ver que en ese entonces la esclavitud era algo muy fuerte, si tú soltabas a tu esclavo y lo dejabas libre, pues te podías, de por sí los cristianos ya tenían problemas, tenían persecuciones, y ahora hacer todo esto iba a acarrear un montón de problemas en la sociedad. Si cuando fue lo de la abolición de la esclavitud, cómo la gente rica, los que tenían esclavos, estaban en contra, porque era una mano de obra fácil que tenían ahí. Entonces, aquí nos damos cuenta que Pablo les da, ciertamente les dice, ¿verdad? Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, tanto la persona que era el amo como la persona que era el siervo, pues tenían que amarse los unos a los otros, pero el siervo, el esclavo, tenía que servir bien. ¿Por qué? Para que no fuera blasfemado. Imagínate una persona que se dice cristiana y es flojo, no trabaja, lo tienen que estar arreando, pues qué testimonio está dando, ¿verdad? Entonces, Pablo le habla a los cristianos que eran esclavos como diciendo, mira, sírvelo. Si es tu hermano, pues aún sírvelo más.
ámalo más. Y estoy seguro que los amos que eran cristianos pues tampoco se pasaban con los esclavos, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo empieza a enseñar todas estas cosas. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto estaba pasando mucho. Mucha gente quería compartir el evangelio, ser un pastor, pero con un fin económico. ¿Sí? Por eso le dice, apártate de los tales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, ¿qué le estaba diciendo? No busques enriquecerte. Ten cuidado, porque mucha gente estaba cayendo en este lazo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando dice la buena profesión, da a entender que tú tienes que dar ese buen testimonio. Esta profesión es cuando tú dices, sabes que soy cristiano, te bautizaste, diste públicamente ese testimonio. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Tú tienes que guardar ese testimonio. Así como Jesús delante de Poncio Pilato dio testimonio de la verdad, tú también siempre tienes que dar ese testimonio de Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces vemos cómo Pablo le daba estos consejos a Timoteo, y ya para terminar dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Sí? Entonces, todo esto era una preocupación que había en Pablo. Y si nos damos cuenta, en nuestros tiempos no difiremos mucho de ellos. Sí, hay muchas doctrinas, mucha influencia del mundo, pero ¿cómo vamos a poder permanecer? ¿Cómo vamos a poder saber las cosas que Dios quiere para nuestra vida? Pues Pablo también dio las claves a Timoteo. La primera fue, ejercítate en la piedad. Tú tienes que buscar a Dios, es tu responsabilidad buscar a Dios, es tu responsabilidad tener ese tiempo para Dios, buscarlo de una manera seria. ¿Qué otra cosa? Pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a venir luchas, van a venir pruebas, van a querer venir desánimos, van a querer venir un montón de cosas. Y aquí cuando dice pelea, da a entender que tú tienes que estar, o sea, ¿qué hacen una pelea? ¿Qué te quieren hacer? Te quieren derribar, te quieren tumbar. Entonces cuando dice pelea la batalla, o sea, no va a ser cosa fácil. La Biblia dice que tenemos un enemigo de nuestra alma, que no va a estar contento que tú seas cristiano, que tú estés buscando a Dios. Entonces, si tú por cualquier cosa que pasa en tu vida ya te estás desanimando, no eres capaz de buscar a Dios, pues ahí vas a quedar tirado. Por eso le decía Pablo a Timoteo, mira, ejercítate, porque tampoco vas a poder pelear. Es como, por ejemplo, si tú te vas con un boxeador profesional, ¿qué va a hacer?
nada más de uno te va a tirar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué hace una persona cuando va a enfrentarse a otra? Entrena, se ejercita. Entonces, si tú quieres realmente poder llegar, como dice la Biblia, hasta el final con Dios, pues te tienes que estar ejercitando, tienes que estar buscando a Dios y pues tienes que estar peleando las buenas batallas. ¿Por qué? Porque luchas, pruebas, tentaciones, pensamientos, problemas, cosas que te van a querer tumbar, siempre van a venir. Pero tú tienes que estarte ejercitando y buscando a Dios de todo tu corazón. Si no, nunca vas a crecer espiritualmente, nunca vas a poder llegar a ser un cristiano verdadero y siempre lejos de, como decía Pablo, de gloria en gloria, pues vas a estar de caída en caída porque no vas a encontrar a Dios de esa manera. Entonces necesitamos nosotros estar ejercitándonos, estar peleando esa buena batalla, ¿sí? No, como decía Pablo, cuida tu conciencia, cuida la fe. Si tú has creído, bueno, cuida lo que has creído, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Le escuchaba una prédica esta semana, ya para terminar, y decía el hermano, si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, ponte a pensar, ¿quiénes son los ángeles? Son personas con poder, personas con sabiduría, con luz. Y si a ese tipo de personas el enemigo las pudo engañar, porque se trajo con él la tercera parte, ahora imagínate a nosotros. Si nosotros queremos luchar solo esa batalla, como decía al principio, en vano va a ser. No vamos a poder. Si Dios no está con nosotros, no vamos a poder vencer, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, el enemigo es astuto, el enemigo nos conoce, sabe tus debilidades, sabe cuál es, como dicen, tu talón de Aquiles, sabe por qué pie cojeas. Entonces, es muy astuto. Y se hizo caer a Salomón, Sansón casi se pierde también. Entonces, ¿cuánto más a nosotros? Si nosotros no estamos teniendo cuidado de la doctrina, no nos estamos ejercitando, no estamos buscando seriamente a Dios, vamos a ser arrastrados. Tú que quieres conocer a Dios, si cualquier tentación, cualquier cosa no pones resistencia, ¿cómo vas a permanecer? ¿Cómo vas a conocer a Dios si tú no buscas a Dios? Entonces, el buscar a Dios no es algo mágico, no es algo que va a venir de la noche a la mañana, es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar. Dios hizo su parte y Dios sigue haciendo su parte porque pone de su Espíritu Santo para hablarte, para ayudarte, pero tú tienes que tomar también tu decisión. ¿Sí? Entonces, así como esa iglesia tenía un montón de influencias y un montón de cosas, las seguimos teniendo en nuestra época y mayor que antes. Entonces, pues realmente meditemos en esto, porque podemos ser arrastrados, podemos ser, incluso hay una persona que Pablo menciona, no me acuerdo el nombre, que dice que estuvo con él en pruebas terribles o pruebas fuertes y después dice, y me ha abandonado y se ha ido al mundo. O sea, cayó también de la fe. Entonces, hermanos, amigos que hoy nos escuchan, pues realmente busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Esta preocupación que tenía Pablo es la misma preocupación que hay hoy, porque vemos que hay mucha influencia y que muchos están siendo arrastrados. Y la Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Y que muchos se van a perder aún, dice, de los escogidos, pueden ser engañados. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos tener cuidado, estar al pendiente de nuestra vida, estar al pendiente de estar buscando a Dios con todo nuestro corazón? Entonces, que realmente ese sea, pues, con lo que tú te vayas el día de hoy, tú necesitas buscar a Dios. Cada uno de nosotros necesita buscar a Dios de una manera seria, ¿sí? De estar firmes, como dice el canto, firmes y adelante. Entonces, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, realmente la preocupación que tenía Pablo era de tu parte, Señor, porque tú mirabas
cómo estaba la iglesia en esos tiempos, cómo estaba siendo atacada por las corrientes, Señor, religiosas de la época, corrientes culturales, políticas, Señor, cómo había, Señor, se habían a lo mejor dejado llevar por muchas cosas, pero tú quieres, así como tú mandaste a Timoteo, Señor, para arreglar las cosas, tú lo dejaste en tu palabra y nos los das a nosotros, Señor, porque tú quieres que tengamos cuidado de todas estas cosas, Señor, porque muchas cosas son tan sutiles, Señor, que no nos podemos dar cuenta, Señor, si tú no vienes a hacernos ver. Ayúdanos, Señor, la verdad te necesitamos. Ayúdanos a estarnos ejercitando, Señor, en la fe, Señor, a estar peleando esa buena batalla. La verdad que te necesitamos, Señor, si el enemigo engañó a los ángeles, Señor, sabemos que nos puede engañar a nosotros, pero sabemos que a ti no, Señor. Sabemos que tú tienes el poder aún para guardarnos, como dice tu palabra, sin mancha y sin caída. Es por eso, Señor, que hoy te pedimos que seas tú que nos ayude, que nos fortalezca, que nos siga dirigiendo, Señor, que produzcas el querer como el hacer en todos por tu buena voluntad. Señor, para que aquellos que no te conocen realmente vean la seriedad, Señor, de cómo están siendo engañados, cómo están siendo arrastrados, Señor, y que tú realmente, Señor, eres el único que los puedes ayudar, y también a nosotros, Señor, eres el único que nos puede seguir manteniendo, Señor, de pie. Por favor, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que así como Pablo le decía a Timoteo que tuviera cuidado de la doctrina, de la palabra, de sí mismo, que podamos ser diligentes y tener cuidado, Señor, de todas estas cosas. Por favor, Señor, ayúdanos, bendícenos, síguenos hablando a través de tu palabra, Señor, y pues muchas gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Jesús, amén.